todo le es posible. Hola mis hermanos, ¿cómo están todos por ahí? Los que se están conectando, muy buenos días, sí, días a todos. Les mandamos un saludo a todos ellos. Amén. Amén. Es que abre tu Biblia en Marcos 5. Es una historia que hemos estudiado muchas veces, pero siempre Dios tiene una manera de... Marcos 5, 22. 21 vamos a leer a partir del 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. ¿Sí? A mí me llama la atención cuánta gente lo seguía. Cuánta gente seguía a Jesús. Y lo que me llama la atención, dice, bueno, es que él era Jesús, ¿no? Pero lo que me llama la atención mucho es que al final solamente 120 lo siguieron. 120 personas lo siguieron. O sea, la pregunta que nos podemos hacer: ¿qué sucedió con esta gran multitud? Porque dice aquí en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él. ¿Cuánta gente? Una gran multitud. Es decir, ni siquiera dice 120, 130, se reunieron ¿cuántos? Una gran multitud, ¿sí? Y entonces, ¿dónde están esa gran multitud que solamente 120 personas estuvieron en Pentecostés haciendo la voluntad de Dios? ¿No? ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Y ahí está nuestro problema, porque yo te aseguro que todas estas personas, esta gran multitud, porque tú, por ejemplo, ves iglesias inmensas, ¿sí? Pero ¿cuántos realmente estamos obedeciendo a Dios? ¿Cuántos realmente estamos decididos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con toda esta gran multitud? Toda esta gran multitud no recibió a Jesucristo. Después estaban diciendo: crucifíquenlo. Sin embargo, cuando la gente estaba recibiendo de Dios, ¿por qué se le juntaba a la gente? Número uno, porque sanaba, porque sacaba fuera demonios. Por eso la gente lo buscaba. Pues es cierto, o sea, tú tienes una dolencia, tienes un problema de salud, dices: hay un hombre que viene caminando aquí entre Galilea, anda aquí en todas estas regiones, velo a ver y él te sana. Porque dice en otros versículos que el Señor llegaba, dice, y los sanó. Y llegó Jesús y los sanó. Y llegó Jesús y los liberó. Y luego se juntaban muchos y no tenían que comer, y el Señor clamó, y con una canasta donde solamente había 3 peces y 2 panes, multiplicó comida para todos. Entonces decían: no, pues con esta persona no vamos a tener necesidad de nada, ¿no? O sea, me sana, me esto, me lo otro, ¿no? Pero una vez que resuelves tu problema, el asunto es que te alejas de Dios. Y tú tienes que buscar a Dios por lo que Él es. Porque Él es Dios. Y Él necesita, ¿qué decíamos en la alabanza? Señor, tú necesitas ser exaltado, tú necesitas ser glorificado, ¿no? Hay un versículo que dice: muchos son los llamados, pocos los elegidos. Entonces, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que comprometernos a realmente... ¿Qué tal, Carlucero, Georgette, por ahí Alejandro García? Estoy aquí. Tenemos que seguir a Cristo, ¿sí? Pero aquí fíjate cómo llega una persona con problemas, ¿sí? Aquí en el versículo 22 dice: vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio,
se postró a los pies de Jesucristo. Tú puedes decir, este hombre es un hombre totalmente entregado a Dios, ¿no? Porque fue y se postró. ¿Cuántas veces te ha tocado que en la misma iglesia Dios te pone a hincarte aquí mismo y te agarras y te hincas, ¿no? Porque Señor, ayúdame con mi problema, resuelve mi problema, Señor, yo te lo ruego, ¿no? Porque traes un problema. Y este hombre se postró a los pies de Cristo porque traía, ¿qué? Una necesidad. Y a veces hay muchas que vamos sorteando y vamos librando los problemas, pero hay unas que se vuelven unos problemones inmensos en los cuales muchas veces nos metimos nosotros o se presentaron en nuestro caminar, ¿no? ¿Sí? ¿No trajo por ahí mi vecino un cafecito, no? Si no se va a enfriar, ¿no? Se va a enfriar. Y entonces dice, se postró a los pies de Cristo, y fíjate lo que dice el versículo 23. ¿Y qué le decía? ¿Qué dice ahí que le decía? Le rogaba. O sea, no dice le pedía. ¿Qué hacía? Le rogaba. O sea, decía, Señor, yo te ruego porque he escuchado de ti que tú eres el que me puedes librar de este problema. ¿Sí? Y entonces, en ese momento vemos a este hombre rendido a los pies de Cristo, rogándole. Y cuando muchas veces decimos, a ver, ¿por qué va a venir la tribulación? ¿Por qué está escrito que va a venir la tribulación y va a venir la gran tribulación? ¿Por qué Dios va a mandar todos esos problemas sobre este mundo? O sea, porque en Apocalipsis, cuando tú los lees, ¿sí? Tú ves una situación donde dices casi nadie lo quiere leer Apocalipsis, porque dice que en la tribulación se matarán unos contra otros, va a venir hambres, va a venir pestes, va a venir enfermedades. Mira, vamos a dejar una marquita aquí, deja ahí en Marcos 5 una marca, porque vamos a regresar a ella, pero yo quiero que leamos aquí Apocalipsis 6. Dice, me acuerdo que el otro día estaba escuchando un predicador que hablaba de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y se han hecho películas de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero yo aquí no los veo montados en un orden, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, era yo un niño y mi mamá, mi papá y mi mamá nos llevaban al cine y vimos a ver una película de Apocalipsis. Pero así yo salí con miedo porque se veían entre las nubes con los 4 jinetes así montados. Y dices, yo no tenía la cara de muerte. Y dices, de verdad va a venir esto, ¿no? Pero yo ni entendía nada. Yo a lo mejor tenía 12 años, estaba yo en el cine. O sea que, imagínense, todavía en blanco y negro, ¿no? Pero fíjate, dice aquí, dice en el versículo 4, dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado, ¿qué? Poder de quitar, ¿qué? De la tierra la paz, ¿no? A ver, Señor, ¿por qué quieres quitarnos la paz? Y que se matasen, ¿qué? Unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que este jinete que montaba este caballo bermejo tenía autoridad por parte de Dios para quitar de la tierra la paz. Versículo 5, cuando se abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿sí? Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite, ¿sí? Y el vino significa que va a haber mucha hambre, ¿no? Y a ver, tú dime, ¿cuántos decimos que Dios es bueno? Y podemos decir hoy que Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno.
Dios es bueno y quiere lo mejor para ti y para mí. Pero cuando lees esto dice, ¿por qué, Señor, permites estas cosas? ¿Sí? Y voy a terminar de leer más para que nos quede claro. Versículo 7 dice, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte. Te digo que yo en esa película decía, ay, es una calaca la que va montando el caballo, ¿no? Una película de esas hollywoodenses, ¿no? Pero yo estaba de niño y dije, ay, eso está. Pero hoy que lo podemos entender, el que lo montaba, ¿qué nombre tenía? Muerte, y el Hades le seguía, que viene siendo el infierno, ¿no? ¿Sí? El Hades, ¿eh? Recuerda que en el Antiguo Testamento se le llama Seol, en el Nuevo Testamento es el Hades, ¿eh? Y le fue dada autoridad, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí abro un paréntesis rápido. Dices, bueno, ¿para qué los quieres matar? Es que nosotros como seres humanos pensamos que nuestra vida se acaba cuando dejamos este cuerpo. O sea, matar a una persona, tú dices, si algo te duele es que muera alguien, ¿no? Pero lo que Dios a todos nos dio es una eternidad. Tú tienes un espíritu y un alma que no muere, ¿eh? Esa no la pueden matar. El Señor Jesucristo dice, no temas a los que matan el cuerpo, no les temas a ellos, teme a aquel que puede mandar al infierno tu espíritu, tu alma. A ese debes de temerle. Entonces, lo que aquí vemos, dices, a ver, Señor, ¿por qué le diste autoridad a este cuarto, a este jinete, ¿sí?, que tiene nombre de muerte, para que le quite la vida? Y no es la vida, le va a quitar ¿qué? El cuerpo. ¿Entiendes? O sea, una vez que una persona muere, ¿sí?, nuestro traje espacial para vivir en la tierra, se desprende el espíritu y el alma, ¿no? Entonces, el Señor dice, a ver, haz cuenta que si yo te estuviera diciendo, no los estoy matando, les estoy quitando la vida en la carne, les estoy quitando el cuerpo, ¿no? ¿Y para qué, Señor? Porque voy a tratar con ellos, porque Él quiere salvarlos a ellos también. O sea, estamos hablando de un tiempo diferente, ¿sí? De un tiempo diferente. O sea, voy aquí ¿lo podrás girar un poquito, no? Voy aquí a anotar una partecita que nos trae recuerdo. Recuerda que ahorita estamos viviendo los tiempos que se llaman ¿de qué? De la gracia, ¿sí? Que es este tiempo, es cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y va a terminar con el arrebatamiento, ¿no? Para llevar a su iglesia al cielo, a todos de los que yo quiero hablar el día de hoy, ¿sí? Y va a iniciar aquí en la tierra. ¿Qué va a iniciar aquí en la tierra, mis hermanos? La tribulación, de la que estamos hablando, Anita, y la gran tribulación. Entonces, a ver, piensa una cosa. El Señor le va a quitar el cuerpo a mucha gente aquí. ¿Estás de acuerdo? Porque dice, le dio autoridad de quitar ¿qué? La cuarta parte de la tierra, matar a la cuarta parte de la tierra. Pero si nosotros leemos, el Señor Jesucristo dice, el alma no muere. Entonces les va a quitar a ellos el cuerpo. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Los va a mandar a dónde? A la gran tribulación. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace Dios esto? Porque es la única manera que nosotros lleguemos a Cristo. Porque somos duros en nuestra mente. A ver, ¿cuántos de nosotros, si quieres regresar a la música, cuántos de nosotros nos compartieron el Evangelio muchas veces y que decíamos, no me estés molestando? Por favor, respétame. Yo sé cómo llevo mi vida.
Pero tienes que tener a Dios en tu corazón. Mira, yo lo tengo a mi manera. No me estés diciendo a mí. Yo tengo a Dios a mi manera. Respétame. Respétame la manera de pensar. Y la Biblia nos dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres, y los hombres somos los que habitamos ¿qué? Toda esta tierra, en que podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Sí? Fíjate, para que no digan que pues, vamos al libro de Hechos 4:12. Está rico el cafecito de los vecinos, ¿eh? Aparte que nos prestan su internet. Y luego no te dieron, ¿verdad? Vale. Aquí estamos, claro. Fíjese, Hechos 4:12. Acuérdense que cuando acostumbramos así, cuando ya llegues dices amén. Amén. ¿Eh? Si no dices amén, es que no has llegado. Cariñitas, si les ayudas a las señoritas. En Hechos 4:12. Gracias. Es que ya no le cabe tanta cosa aquí. Hechos 4:12, ya lo tienen ahí. Mira, quiero que lo leas como empieza diciendo. En ningún otro hay que. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le creemos a la palabra de Dios? O sea, ¿qué dices? A ver, pero los musulmanes tienen el Corán. Los budistas tienen su manera de pensar. Los chinos, la religión fulana, la sultana, ¿sí? Y empiezas a ver y vas a Israel, o sea, quieres hacer un viaje a Israel, pues tienes que tener cuidado porque hay 40,000 religiones ahí, ¿no? Y todas están reunidas cerca de Israel. Y todos ellos, ¿qué, Señor? En ninguno hay ¿qué? En ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación. Solamente existe la salvación, ¿sí? En Cristo, porque no hay otro nombre. Fíjate, no dice hombre, dice nombre, porque es una situación espiritual. El único ser que puede hablar es el hombre. Los pericos repiten. ¿Sí? Es que los pericos hablan. A ver, ponte a platicar con un perico. Nomás repite. Pero no. O sea, tiene la facultad de aprenderse las palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces los pericos repiten. El único ser que se puede comunicar es el hombre, aunque sigan diciendo que los delfines que se hablan unos a otros. Yo por más que los veo a los científicos tratando de hablarse con otros, del que están identificando cómo se hablan y no se oyen. ¿Y qué le dijo? Que ya vámonos, ¿no? Y empiezan a buscar. Yo creo que le dijo que ya vámonos porque se fueron a hacer. Nadie ha podido comprobar que los animales se comuniquen. Pero nosotros, los seres humanos, creados por Dios, puso Dios un espíritu y un alma por la cual podemos comunicarnos. Si yo te dijera ahorita, ¿te podrías ir con tu mente en este momento a recordar cuando eras niño? Te aseguro que lo podrías hacer. ¿Te quieres acordar de algo muy agradable cuando eras niño? En lo que quieras, con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tus primos. ¿Quieres acordarte, sí? Y no te quiero decir que te acordes de lo malo, porque no se trata de eso. Te puede venir una depresión. No quiero volver a vivir. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de ¿qué? De poder ¿qué?
Ahora, ¿quién puso eso en nosotros? Dios. ¿Y a través de qué te acuerdas tú? Por tu alma, por tu mente. Amén. Y entonces aquí, por eso dice, en ninguno hay salvación. No hay otro nombre. Porque los únicos que podemos hablar y comunicarnos somos nosotros. Y las palabras son espirituales. Todas las palabras son espirituales. De cualquier persona con la que hables es espiritual. ¿Me entiendes? O sea, ¿sabes por qué? A ver, agárrame una A. Agárrala. No. Agárrame una B. Y ya más me quedo con las vocales para no meterme con las consonantes. No puedes, o sea, es algo que tienes una comunicación con una persona con algo espiritual que lo capta tu alma y lo entiende y te puede contestar. Ahora es cierto, podemos ponerlas y escribirlas y le dimos forma, pero no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podamos ser ¿qué? Salvos. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los musulmanes? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? ¿Y qué va a pasar con los aztecas? ¿Y qué va a pasar con todos los que antes de Cristo estuvieron aquí en esta tierra? Que también son seres que tuvieron eternidad, ¿o no? ¿O no creen que Cuauhtémoc tenía espíritu y alma? ¿Sí? Claro que tenía. ¿Los mayas tenían espíritu y alma? Y ya no está. Y dicen, no, pues ya perdieron, ya no puede ser salvo. No. Dios, ¿qué está haciendo? Le está quitando aquí vemos en la escritura, a la cuarta parte de la tierra les está quitando el cuerpo. Ahora, ¿qué quiere Dios con nosotros? Con la humanidad. ¿Qué dice Juan 3:16, que aquí lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios a quien, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿en dónde está la salvación? En creer en quién? En su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Y Dios es todopoderoso y así lo creó y así lo va a hacer. Entonces, ¿por qué, si regresas aquí a la historia que estamos leyendo, por qué este varón, este principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, regresa ya a tu Biblia y abre Marcos 5, ¿te acuerdas que te dije deja una marquita? Marcos 5. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora tengo que preguntar. ¿No quedamos que iban a decir amén? Amén. ¿No se acuerdan que dijeron que iban a decir amén? Amén. Van a ver. Los tengo que perdonar porque dicen que perdone. Marcos 5:22 dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. ¿Y qué hacía? Le rogaba mucho. ¿Sí? ¿Le rogaba qué? Mucho. No nomás le rogaba mucho. ¿Y por qué le rogaba? Porque le dijo aquí, diciendo, mi hija se está, ¿qué? Mi hija está agonizando. ¿Qué es lo que tenía este varón ¿Tenía un problema este varón? Sí. Cualquiera que nos podamos ubicar en el problema de este varón, cualquiera se postraría a los pies de Jesucristo, sabiendo que es el único que te puede salvar. Su hija estaba ¿qué? Tenía un serio problema.
Y además dice aquí que era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, recuerda que Él fue a los judíos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los únicos que se reúnen en sinagoga son los judíos, ¿sí? Entonces, ese señor no solamente era un judío congregante, era uno de los principales de esa religión judaizante, ¿no? Ellos son, su religión se llama judaizante, ¿no? ¿Estoy bien? Judaísmo, ¿sí? Entonces, ellos creen en el Antiguo Testamento y creen en Dios, pero no creían en quién. ¿Y en quién no creen todavía ellos? En Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos siguen creyendo en Dios. Y de ellos oramos por ellos, porque de ellos viene la palabra de Dios. O sea, fue el pueblo que Dios trató y les anunció la llegada del Mesías. Les dijo que iban a nacer en Belén y que iba a ser una virgen desposada, un hijo nos es dado, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y dice, a los suyos fue y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces, en esas sinagogas no creas que estaban predicando a Cristo. Ellos seguían predicando el Torá, es decir, estaban seguramente predicando a Isaías, el Deuteronomio, estaban predicando de Génesis, de todo eso, pero no podían entender que Jesús era el enviado de Cristo, del Padre. Entonces, cuando a este hombre le viene un problema tan fuerte, y a lo mejor alguien le dice de los que ya creían en Jesús, ¿por qué no te le acercas a Jesús? Y Él resucita personas, sana a las personas. Yo creo que este varón Jairo decía, tengo un problema muy serio, no. Oye, pues vamos a la sinagoga. Yo sé que ahí me van a leer el Torá y todo. Pero alguien le dijo, oye, ¿por qué no vas a ver a Jesús? Jesús está sanando a las personas. Ha liberado demonios, ha sanado enfermos, resucitó a Lázaro. Yo creo que Él puede ayudarte. Y entonces, ¿qué hizo Él? ¿Se olvidó de qué? De su creencia y se fue a buscar al verdadero, al que se debe creer. O sea, Él dijo, ¿sabes qué? Oye, si tú vas a ver a otro de la sinagoga, le hubiera dicho, cuidado y váyase, porque te andan sacando de la sinagoga, te van a expulsar, porque no debes de seguir ese hombre. Sin embargo, ¿él qué? ¿Por qué fue? Porque por la necesidad. Amén. Por la necesidad. ¿Por qué Dios le va a quitar la vida a todas estas personas? Para que doblen su rodilla y declaren que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces, cuando Dios está permitiendo todas estas cosas, es para salvarnos. Amén. Es para salvarnos. Y recuerda que en la gran tribulación va a salvar a millones de personas nuestro Padre Celestial, y desde luego a su pueblo, que ahorita así está en castigo, ¿no? Con lo de la Segunda Guerra Mundial y de todo. Entonces, ¿por qué Jairo se acercó, como dice nuestra hermana? Pues por una gran necesidad. Y por eso todos hemos llegado a Cristo. Yo sé que algunos dicen, yo no tenía esa gran necesidad, pues gloria a Dios, ¿no? Pero yo te quiero decir que yo llegué a Cristo por una gran necesidad. Y quizás no me hinqué, no tenía a Jesús enfrente, pero creí en Él. Y hoy le doy la gloria a Él, porque Él es el que
sacó del hoyo mi vida. Amén. Él es ahora mi estandarte, Él es mi roca. Y hoy puedo dar testimonio después de casi 30 años de ver todo lo que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Y además digo así aleluya porque luego dicen, no digas aleluya porque te van a decir aleluya. Que me diga toda mi familia aleluya. Que yo le creo a Cristo. Amén. ¿No? Porque luego el diablo se prepara con toda tu familia, ¿no? Oye, que ya te fuiste con los protestantes. Que ya te fuiste allá a meter con estos aleluyos que ni toman, ni fuman, ni bailan. Si tú eras rebailador. Y dices tú, pues sí me fue a meter, porque él sí soluciona mi problema y tú no lo vayas a solucionar. Amén. Y por eso estamos aquí, mis hermanos, porque Dios verdaderamente nos ha sacado de todas. Estamos gozosos, además, yo no me sentí forzado a dejar de beber, no me sentí forzado a dejar de hacer cosas del mundo. Dios pone el querer como el hacer en mi corazón. Amén. Amén. Entonces, los primeros que te pone el enemigo es a tu propia familia, ¿no? Y se te vuelve bien. Bueno, tienes hermanos que ni siquiera se paraban en la iglesia. Y de repente cuando tú te convertiste se te vuelven bien espirituales. ¿Cómo dejaste los principios de nuestros padres? ¿Cómo pudiste dejarlos? Lo que fuese ya. Si tú ni te parabas en la iglesia, no me vengas a mí a decir que ahora crees mucho. El día que fuimos a bautizar a tu chamaco, borracherota que agarramos, y ahora me vienes muy espiritual, ¿no? Es espiritual, mis hermanos. No hay otro nombre. Repítelo conmigo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser que salvos. Amén. Y fíjate, cuando lees aquí en Marcos, vamos a seguir con esta historia. ¿Sí? ¿Les parece bien? Dice, vuelve a leer el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y ponle las manos sobre ella para que sea que salva. ¿Y qué va a suceder? Y vivirá. O sea, él dice, ponle las manos para que tenga vida eterna y pueda vivir. Porque la vida en el cuerpo, ¿cuánto te pareces años vivir aquí en este cuerpo? ¿90? 100. Si bien te va, ¿no? Yo veo a mi vecina, me estaban diciendo el día de ayer, la semana pasada falleció el papá. Yo, ¿de qué edad murió tu papá? De 85, ¿no? Es que me duele mucho. Ay, mira, pues ya la gozó, o sea, tampoco se murió de 20, ¿no? Digo, la verdad de las cosas es que cuando se muere un familiar ya grande nos duele mucho, pero nos duele menos porque dices, bueno, tuvo una larga vida, ¿no? Te duele muy fuerte a alguien que muere de 30, de 40, aún de 60, o sea, vean, está joven, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que la estadística ahorita es que por lo general las personas logran los 90 cuando por ahí, ¿no? Después de 90 son poquitos los que no. Así es que pues tienes que ir, mira, yo tengo 69, me quedan 10 años muy, muy buenos y unas 80, y yo declaro los 90 y los 100, pero mientras ya estoy como avión planeando así, ¿no? Para tener una mejor vida, ¿no? Y después de los 80 dices, ya voy a ir aterrizando, me voy acomodando ya en la pista, ¿no? Pero lo más maravilloso es que Jesús, nuestro Padre Celestial, nos prometió vida eterna. Aleluya.
Y esa vida es dividida en dos partes. Un premio para el que se esfuerce para ser la nueva Jerusalén. Un premio para ser como los ángeles. Imagínate ser como los ángeles. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, a ver, tú que hablas tanto de la vida después de la vida, por darle un nombre así, ¿no? A ver, había una mujer que se casó con un varón y no tuvo hijos. Y como no tuvo hijos, la tomó el segundo, el hermano de él. Y luego la tomó el tercer hermano. Y así fueron 7, y por 7 pasó la señora, con los mismos hermanos, ¿no? Y le dijeron, allá en el cielo, o allá en donde nos estás hablando, ¿de quién va a ser mujer? ¿De cuál de los 7? ¿No? Pues, ellos dijeron, no, ahorita el Señor Jesús va a decir, híjole, va a ser difícil. Pues, ¿cómo era el mayor? ¿No? ¿Cómo era el que seguía? ¿Quién era más guapo de los 7? ¿No? ¿Con quién crees que estaría más a gusto la señora? ¿No? El Señor les contestó con toda la sabiduría, mira, cuando venga este tiempo del milenio que es aquí, ni se casan, ni se dan de casamiento, porque no pueden más, porque son iguales que los ángeles. O sea que esas películas que te ponen ahí, que se van al cielo y unas alitas aquí, y la cara de la mujer y la cara del varón, y yo quiero andar contigo de la mano entre las nubes. ¡Ay, puro rollo! ¿No? Dices, ¿de dónde se inventan tantas cosas? Bueno, no tienen la revelación, ¿no? Una vez vi una película que llegaban al cielo y había escaleras eléctricas y centros comerciales, y dice, a ver, búscate una buena tienda, ¿no? ¿Dónde estarás ambos? ¿No? O sea, queremos llevar este mundo allá, y esto es espiritual, no hay materia en el cielo. ¿Cuántos creen que ahorita hay ángeles alrededor de este lugar? Amén. Y no los vemos. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí? Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que cuando tú te postras en la mañana, Dios está contigo y te está diciendo, hijo, no te preocupes, no te afanes, nunca te voy a dejar, ni nunca te voy a desamparar? Porque es necesario que el que se acerque a Dios, que crea que le hay. Entonces, regresando a esta parte, aquí dice la palabra de Dios que necesitas primero ser salvo para vivir. Amén. Amén. O sea, a mí cuando yo veo que nos mandan los hermanos, hermano, hay una persona que se está muriendo de cáncer, está en hospital tal, por favor que oremos por ella para que Dios la sane. La primera pregunta que les hago, ¿y ya es salvo? La primera es, ¿ya recibió a Jesucristo? Porque para tener derecho a la sanidad, para tener derecho a todas las bendiciones de Dios, se necesita ¿qué? Recibir a Jesucristo. Amén. Para tener derecho a todas las cosas de Dios, se necesita primero recibir a Jesucristo para ser salvo y ser hijo de Dios. Mira, vamos aquí a Juan 1:12. Juan 1:11, vamos a leer el 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le ¿qué? O sea, a ver, él fue a los judíos y los judíos ¿qué hicieron? No lo recibieron, pero es indudable que los discípulos eran judíos. Pedro era judío, ¿sí? Pablo era judío y él desde luego no estaba en esta parte, pues después Mateo, Lucas, Zebedeo, todos los que aparecen, a los primeros todos los discípulos que siguieron eran judíos. Ellos sí le recibieron, pero lo que quiere decirnos la palabra de Dios
Juan, el apóstol Juan, que era judío, ¿sí? Lo que está diciendo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es quiere decir que la mayor parte de toda la población del pueblo judío no le recibió. ¿Sí? Y dice aquí, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. A ver, y entonces, a veces, ¿y cómo le hago para recibirlo? A veces hay momentos donde la gente dice, espérame, haz la oración de recibir a Jesucristo. Y te dice la gente, no, es que yo ya lo tengo. Pero dice la Biblia que lo recibas. Es que no necesito recibirlo porque yo siento en mi corazón que lo creo. No es que lo sientas, tienes que recibirlo. ¿Entiendes? O sea, recibir a Jesucristo es abrir el corazón y decir, Señor, entra en mi vida, tú eres el regalo de Dios, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Porque dice que le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? ¿Creen? ¿En qué? En su nombre. En su nombre. Bien importante. Estás recibiendo el nombre de Jesucristo. Porque recuerda que es algo espiritual. Les dio potestad, les dio autoridad Dios de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y un hijo es alguien que es engendrado, pero este es engendrado por Dios. Amén. Ese es un hijo. O sea, a ver, yo veo aquí a Maru, ay, siempre le digo a la maestra que maestra Ros. Sí. Siempre le digo maestra Ros, pero es Rosaura, ¿no? Pero ¿cómo le gusta que le digan maestra? Es que se les dificultaban los dos nombres. Pues a mí también, por eso no me acuerdo. Maestra Ros, a ver, Chema y Juanpi son sus hijos. ¿Por qué son sus hijos? Porque ustedes, junto con su esposo, los engendraron. Amén. Así es que ellos no son hijos de Eli, porque alguien no los engendró, ¿no? Entonces, un hijo es algo que es ¿qué? Engendrar. Y dice aquí, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad, ¿sí? Ni de voluntad de varón, ¿sí? Los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? De Dios. De Dios. Si es que tú eres un hijo de Dios, cuando recibes ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, y fíjate, el otro día le decíamos a una persona, es que no todos son hijos de Dios. Oye, qué injusto, ¿no? No seas así, no me digas que los musulmanes y esos no son hijos de Dios. No, ellos son creación. ¿Por qué? Pues lo ves en el mismo Antiguo Testamento. Dios cuidó a su pueblo y dejó que murieran a filo de espadas miles de personas. Los amonitas, los estos, y pues ni me acuerdo bien de los nombres, pero cuánta gente murió por salvar él a quién, a su pueblo. Y esos eran su pueblo, no eran sus hijos, porque Dios tenía previsto que para ser hijo de Dios necesitas recibir a quién, a Jesucristo. Amén. Y entonces, por eso decíamos en esa alabanza, todo lo que respire, alabe a Dios.
yo te diría, ¿cuánta gente crees que respira y no alaba a Dios? Nada más esa persona que decía, oye, qué injusto que nosotros no seamos hijos. Yo nunca te veo alabar a Dios. Bueno, es que estoy estudiando todas las religiones. No, qué injusto que no todos sean. Dios dijo que tú eres engendrado por Dios si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Entonces, dice, los cuales no son engendrados de ninguna persona, somos engendrados de Dios. Por eso, ¿cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en este lugar? Amén. Amén. ¿Que lo han recibido en su corazón? Amén. 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 Sí, amén. Entonces, ¿eres qué? Eres hijo de Dios. ¿Por qué eres mi hermano? Porque somos hijos de Dios, ¿no? Aunque algunos cristianos dicen, a mí no me gusta que me digan hermano, pues es tu hermano, ¿no? Se me hace muy religioso. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, pues eres mi hermano, ¿no? Ya, bueno, si no te gusta, pues te digo, no, está bien. Te digo. ¿No? Entre los hermanos siempre lo estamos peleando, ¿no? Aunque aquí no, ¿Ven? Así es que yo quisiera el día de hoy que ratificáramos con Dios, o sea, como una renovación de votos, y que le pudiéramos decir a Dios, Padre, reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador porque quiero confirmar que soy hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Deja ahí tu Biblia, ¿no? Ponte con ella, déjala abierta y haz esta oración porque aquí el Señor nos está ratificando esta verdad tan maravillosa. Cierra ahí tus ojos, pero quiero que de todo tu corazón renueves ese voto que le diste a Dios, de todo tu corazón. Así es que repite conmigo: Padre mío, yo ratifico que Jesucristo es mi Señor y hoy lo vuelvo a confesar con mi corazón, que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y Señor, que tú, mi Dios, dile tú, mi Dios, tú lo resucitaste dentro de los muertos para que yo también resucite junto con Él. Y te doy gracias por la vida que me has dado. Y te doy gracias por haberme hecho tu hijo. Porque soy hijo de Dios. Por eso, mi Dios, todos mis problemas, mis afanes, mis necesidades, tú las resuelves, porque eres mi Padre, el Padre de mi Señor Jesucristo, y ahora tú eres mi Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Hay gente que dice, ¿por qué lo vuelves a recibir? Porque lo quiero seguir recibiendo miles de veces y quiero seguirlo confirmando que Él es mi Dios y Él es mi Salvador y soy hijo de Dios. Amén. Toma ahí tu lugar. Entonces, vamos a terminar esta historia más o menos. No hemos pasado más que 3 versículos, mis hermanos. Así es que este Jairo tenía un problema muy serio y por ese motivo tenía una necesidad y él fue con el único que le podía resolver el problema.
Después recuerda una historia que me voy a brincar ahorita, porque sería cosa de volverla a escuchar, cuando una mujer toca sus vestidos y sale unción. Pero yo quiero terminar esta historia de Jairo. Recuerda, lo voy a platicar rápidamente. Entonces, él se le postra a los pies, y ¿qué le dice el Señor Jesucristo? En el versículo 24. El Señor Jesucristo dijo, fue pues con él, o sea, dijo, órale Jairo, vamos, ¿dónde está tu casa, no? Yo creo que le dijo, no, pues es para atrás, pues me doy la vuelta, ¿no? No, es a 2 cuadras para allá. No, yo no sé si había cuadras en aquel entonces, pero no. Ahí donde ve la tienda del Oxxo, a la derecha, ¿no? Yo no sé si había Oxxo, pero ¿no? Y entonces dice, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, imagínate, cuando una persona camina con mucha gente, lo ves cuando los políticos llegan, qué difícil es para que avancen, ¿no? Porque van caminando así y le van preguntando y no lo dejan avanzar. Yo creo que Jairo estaba en una desesperación tremenda. Y ahí viene esa parte de esta mujer que había padecido un flujo de sangre durante 12 años, dice aquí la historia, ¿no? La puedes leer en casa, no dejes de leerla, ¿sí? Hoy no veas comedias, lee esta historia, no veas lo que dijo el dicho, no te va a explicar, ¿no? Lee la palabra de Dios, ¿no? Llévatela de tarea esta historia, y que es muy bonita, porque dice que esta mujer había padecido de flujo durante 12 años y que había gastado todo su dinero en médicos con tal de que le quitaran. Era otra persona llena de necesidad, ¿no? Y ella, cuando oyó de Jesús, ¿pero qué oyó de Jesús? ¿Qué habrá oído de Jesús? Hay quien te sane, hay quien te pueda sanar. Sí, porque ya había el doctor de aquí, ya fui a México, nada más voy a gastar dinero y es un tráfico tremendo y ya no sé ni cómo regresarme. En el metro me suben y me bajan y no, ya no quiero ir. Y luego las casetas y lo que cobran, y luego el autobús, y los de a las terminales, a los observatorios. No quiero ir a ver esos médicos. Ya me gasté toda la lana, no le pago al médico, ya me la gasté con tanto de lana de la ciudad. Y esta mujer estaba, ¿qué? Desesperada, ¿no? ¿Sí? Desesperada. Pero cuando oyó de Jesús, ya cuando un médico te dice, no sé qué piensen cuando ves que una persona, un médico le dice, dese buena vida. O sea, ya no hay nada que hacer. Pues hay una persona que ya la sacaron porque tiene un cáncer ya muy avanzado. Y lo que le están diciendo, dese buena vida, o sea, pero quiere comer cosas que le hacen daño, déjela que la coma el doctor, ya déjala, o sea, que disfrute. Yo no sé si va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo único que sé es que si ella se rinde verdaderamente a Dios, Dios la sana. Amén. Usted es una persona no tan grande, bueno, si anda 60 años como yo, pero está menor que yo, ¿no? Y que no le quedan buenos años, ¿no? Pero en fin, lo que yo te quiero decir es que cuando un médico dice, ya que esa persona, ya, es que quiere decir los médicos que ya no hay que solución. Entonces esa mujer, de que la historia aquí de Marcos está tan desesperada que dice, solo Jesús me puede sanar. Y ella hace una fe donde ves la fe, diferentes fes, ¿no? Aquí ves un Jairo que dice, ve a mi casa y ora por mi hija. Y aquí ves una mujer que dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sanada, seré salva, ¿no? Y ahí ves otra historia de un centurión donde dice, oye, mi siervo está muriéndose. Y el Señor Jesucristo le dice, vamos. Y él dice, no vayas, solamente di la palabra. 3 tipos de fe, ¿no? Uno que quiero que vayas a mi casa, ¿no? Otro que dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Yo te diría, a ver, ¿dónde agarras el borde del manto de Jesús? ¿No? Pero es otro que dice, solamente di la palabra. Entonces aquí ves un ejemplo tremendísimo, porque ¿quién agrada más a Dios de esos 3 tipos de fe? ¿Quién cree? El que dijo, ve a mi casa a orar por mi hija.
la que dijo si tan solo tocar el borde de su manto, o el que dijo solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Quién creen que tiene más fe de los tres? ¿Quién cree más en Dios? El tercero, el que solamente sabe, di la palabra y aquí, aunque estaba mi siervo, no sé hasta dónde estaría, va a ser sano. ¿Y de quién se agrada a Dios? Del que le cree. Y Él es galardonador de aquel que le cree. No. Yo no dudo que esta mujer fue salva, pero yo diría ahorita, a ver, ¿qué pasaría si ahorita alguien dice, si tan solo tocar el borde de su manto? ¿No? Yo diría, ¿y dónde va a sacar el manto de Jesús ahorita? ¿No? Y hay unas iglesias, estas brasileñas, donde les ponen un sabanón así, y se los alzan y se los bajan, y dicen, agarra el manto, ¿no? Y ahí están los locos dejando las manos ahí en el manto. ¿Cuál manto? ¡Créele! ¿No los has visto? Ya me ven, qué gruesos ustedes están riendo. Y la gente está. O sea, la gente quiere tocar, la gente quiere algo físico. ¿Por qué Dios está en contra de idolatría? Tú vas a las hay iglesias donde, yo me acuerdo un día que mi abuelita, dale, que fuera, pasa ahí y toca el vidrio, porque estaba no sé, una imagen acostada, no sé, querían poner al Señor Jesucristo o uno de esos santos, y entonces mi abuelita, dale, y había cola para subirse, y ahí voy yo, ahí vengo, abuelita, está bien, ¿no? A que te proteja, mijito, que quién sabe qué. Y cuando llegué ahí, primero la imagen me dio miedo, y luego el vidrio estaba bien babeado. Estaba asqueroso. Entonces yo me estaba viendo mi abuelita y yo no toqué el vidrio, ¿no? Pero ¿por qué queremos tocar? Cuando Dios se agrada del que le cree. Aleluya. Amén. Aquí en Valle de Bravo, que tengo 30 años de venir aquí, porque yo soy de la ciudad y ahora ya vivo aquí, ahora sí que gracias a la pandemia, ¿no? Pero yo iba mucho con mi lancha aquí al velo de novia, ¿no? Y me encantaba, me sigue encantando ese lugarcito. Pero yo me acuerdo de esa piedra que pusieron allí y no había nada en la roca, era una piedra que se veía topa. Y de repente alguien puso una virgen. Esa es lo tradicional, la idolatría. Después fue otro, no sé si el mismo, y hace su nichito. Y ahora, el 12 de diciembre, todas las embarcaciones van ahí. Como un día especial, ¿no? Porque quieren ¿qué? Tocar. Pero Dios, ¿qué nos enseña? Al que cree, todo le es posible. Mira, déjame 2 minutos nada más. ¿No? ¿Me dan chance de 2 minutos? Eso. Es que ya son 12:30. Pero como el lugar es nuestro, no creo que nadie vea así de allá. No es como los salones de fiestas, ¿no? Ahora ya se me olvidó lo que les iba a decir. ¿A quién qué les iba a decir? Al que cree todo le es posible. ¿En qué estábamos hablando? Al que cree todo le es posible. Ah, sí, que van y tocan ese lugar. Y es impresionante. Una historia me estaba ya acordando que me tiene. Ya. Mira, si tú ves la historia de Inglaterra, hay una reina que se llama la reina Isabel, que es la reina Isabel protestante, ¿no? En Inglaterra. Y hay la reina Isabel española, que fue la que ayudó a Colón para venir aquí. Entonces, si tú buscas esa parte de la historia, poco se habla de la reina Isabel protestante.
Y si ves su historia, Dios la hizo que librara. Fue en la época donde hubo más prosperidad en Inglaterra. Pero lo que yo te quiero comentar, ella cuando termina, cuando dice, tenía un pueblo dividido entre los protestantes y los católicos, tenía una gran situación de fricción ahí con ellos. Entonces ella decide raparse y ponerse todo la vestimenta de una virgen. Y se le acerca a la virgen que tenían allá en Inglaterra, ¿no? O sea, ya ves que tienen vírgenes, una es de Fátima y una es de este y otra es del otro y otra del otro, ¿no? Sí, María, claro que existió, María fue el instrumento de Dios para que llegara a Dios, amén. Y entonces resulta ser que ella se agarra y toca la imagen, dice, ¿por qué mi pueblo quiere tocar siempre algo? Y ella se convierte en virgen. Y entonces la religión de los ingleses, porque ellos son anglicanos, ¿eh? Ellos no tienen imágenes sino tienen cuadros, pero tienen a la reina Isabel como su virgen, siendo ella protestante. Claro, no tenía el crecimiento para decir esto no es así, pero fue la única manera que pudo unir al pueblo, porque allá en esos países el rey es lo máximo, ¿no? Bueno, tú velo ahorita, los ingleses, la reina, es Isabel también, creo, ¿no? Se llama Isabel. Entonces, si esa señora la ven pasar, todos le aplauden y viva la reina, o sea, la gente, y si va el hijo atrás del rey, el príncipe, o sea, para ellos es algo así. Entonces, imagínate en aquellos años donde había más situación de menos conocimiento, pues los reyes eran algo fuera de serie, ¿no? Entonces ella se dice, ahora yo soy a quien le van a pedir. Y entonces de esa manera une al pueblo. Pudo juntar a los protestantes y a los católicos en Inglaterra. Lo platico como una historia en la cual tú te puedes meter a estudiarla si quieres, pero mejor estudiar la Biblia, ¿no? Pero es impresionante lo que yo me refería ahorita de aquí, que ahora es un lugar sagrado esa piedra, ¿no? O sea, esa piedra, si tú llegas ahí y se te ocurre subirte ahí y echarte un refresco, seguro que te bajan, ¿eh? Te bajan a palos, ¿no? Y si agarras y pones tu estéreo y te pones a bailar ahí, te bajan. Porque para ellos es un lugar, ¿qué? Para ellos es un lugar sagrado. Pero, porque tienen un velo, pero tú y yo no lo tenemos. Nosotros creemos en ¿quién? En Jesucristo. Y regresando de esas tres personas de fe, podemos decir que el que más tuvo fe fue el que dijo, solamente di la palabra. Y de eso se agrada a Dios. Así es que yo quiero hoy terminar que tú le creas a Dios. Amén. Que de esos tres tipos de fe, tú seas el de que solamente di la palabra. Que no necesita, o sea, fíjate, voy a terminar esta historia de Marcos 5, porque dice aquí, rápidamente lo vamos a leer, mis hermanos, mira. Dice, versículo 35, perdón. Dice, mientras él aún hablaba, porque por eso dije la historia, porque son dos historias de fe en una misma. Llega Jairo y le dice, mi hija se está muriendo, y el Señor dice, vamos para allá, pero la multitud le apretaba, y mientras sanó a la mujer y se detuvo, porque él se regresó y dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Esa es toda esta historia. Y yo imagínate, quiero que te pongas en la posición de Jairo. Señor, mi hija se está muriendo. Y tú te detienes y tú te dices, ¿quién tocó mis vestidos? Tú dijiste que ibas conmigo. Y tú te detienes, Señor, y te pones a preguntar, ¿quién tocó mis vestidos? Porque salió poder de mí, y el otro, y alguien se acercó con fe, y efectivamente esta mujer se acercó con fe. Entonces estaba desesperado, yo creo que Jairo, pero dice en el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. O sea, vinieron a decirle a Jairo diciendo, ¿qué crees, Jairo? Tu hija ya se murió.
tu hija ya se murió. Y le decían, ya, si Jesús ni puede llegar con la multitud, ya no le sigas insistiendo. Le están diciendo, ¿para qué molestas más al maestro? A lo mejor los mismos que le dijeron, ve a buscar a Jesús, Él te la puede sanar. Pues, oye, yo sí te dije que fueras, pero pues, en lo que fuiste ya se murió. Pues, tú sabías que estaba con él, te lo hubieras traído así, ¿no? Hubieras agarrado a Jesús y sacas una pistola, aléjense de Jesús, se va conmigo, porque mi hija se está muriendo, ¿no? Y te lo agarras de la mano y te lo traes. Pero ahí te quedas esperando. Señor, ¿qué pasó? Ahorita, ¿ah? Tu hija ya se murió. Pero aquí le dijo Jesús una clave que yo quiero que tú te lleves en tu corazón. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿sabes qué? ¿Qué dijo Jesús en ese momento? Le acaban de abrir la llave de la... ¿Y qué le abrieron la llave? Para que la fe se le quede, para que no creyera. O sea, diciendo, ya no, ya es imposible. Le diluyeron, ¿qué? La fe. Le dijeron, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántas cosas tú dices ya son imposibles? ¿Cuántas cosas dices, eso ya es imposible? Y que a lo mejor un día se las pediste a Dios, pero como ves las circunstancias, cuando ves las cosas, esto es imposible. Imagínate a Jairo, dice, ahorita que regreses tu hija ya está muerta. Ya nada más la vamos a embalsamar y hacer lo que acostumbraban a hacer. Pero Jesús le dijo, como si hubiera dicho, Jairo, no sabes el poder de mi Padre Celestial. No sabes la grandeza de mi Dios, que es capaz de matar a todos estos en el cuerpo y volverlos a darles vida. Porque vuelves a ver esta historia donde va a morir mucha gente. Les va a ser quitado el cuerpo y Dios los va a rescatar, porque Dios es bueno. Yo Jesús le trataba de decir a Jairo, mira Jairo, no sabes el poder con el cual mi Padre puede resucitar a tu hija. Y le contesta y le dice aquí en el versículo 36, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree. ¿Qué le dijo? Cree solamente. O sea, no le dijo, si llega alguien que esto y que si pones un vasito de agua y que le pones una flor y le sacas la flor y luego cree. Solo cree. Porque también hay religiones medio santeristas donde te dicen, ¿y cómo va a ser esto? Mira, tú cuando vayas te pones esta pomadita y te la untas aquí y agarras y dices, yo creo. ¿No? Te hacen hacer cada cosa rara, ¿no? Yo me acuerdo unos matrimonios que nos llegaron que estaban bien peleados a punto de divorciarse. Y le dije, solo le creé la palabra. No es que dice la esposa, ella nos decía, yo por querer salvar a mi matrimonio fui con unas personas que me dijeron que pusiera una vela en la ventana en la noche y que la abriera y que quién sabe qué. Y no se apagaba la vela con el aire. Pues sí, pero yo le ponía una así más grandecita, haciendo rollos que nada tienen que ver. Aquí dijo la clave el Señor Jesucristo, y es la clave para ti y para mí. Solo cree. ¿Pero en quién? En Cristo, en el Padre Celestial. Solo cree en el omnipotente, en el omnisciente, en el alfa, el que es la omega, ese que es el principio, que es el fin. Solo que
Solo cree. No, si tú ahorita que hagas una oración de tu necesidad, la que tengas, y llegas y te encuentras tus amigos ahí que te digan, no, esa no va a funcionar, solo cree. Que te digan, no, esto no va a funcionar, no estás viendo, no te ves viendo que ya se cayó. ¿Así no te sale? ¿No? Es que la casa se va a perder, ya se perdió, ¿no viste el documento del abogado, del juez que dice que ya entregues la casa? ¿No? ¿Y qué te dice Dios? Solo cree. Amén. Entonces yo quiero que terminemos esta palabra del Señor, que el Espíritu de Dios nos haya hablado este día. Amén. Y ponte de pie. Te invito a que te pongas de pie. Cierra ahí tus ojos y piensa en esos problemas, esas cosas que quieres que Dios resuelva, porque para Dios no hay nada imposible. Ahí esas cosas que no te han dejado dormir, esas cosas que crees que cada día están peor y peor y peor. Y dile al Señor, perdóname, Señor. Dile al Señor, perdóname por dudar, Señor. Y ponlas delante de Él y dile, Señor, yo creo que tú me resuelves este problema. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de mí. Padre mío, para ti no hay nada imposible. Así es que tómate unos segundos, minutos ahí y en voz baja habla con Dios en este momento. Habla con Dios, Padre. Aleluya. Y a todos mis hermanos que nos están escuchando también a través de este medio, sí, estoy seguro que le pediste a Dios, sin dudar, que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Todo lo que ha prometido. En esto te agradamos, Señor. Y nos vamos en este día plenamente convencidos, Señor, que tú ya nos contestaste nuestra petición. Y no importa las situaciones que yo vea, no importa que parezca que todo no se puede cuando tengo un Dios tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos mis hermanos. Gracias a Dios. Y bueno, la historia final, recuerda que agarró a la niña y la levantó y la niña resucitó. Amén. Y se regocijaban todos. Ahí la puedes seguir, pon una marquita y estudiate esas dos historias que son muy hermosas. Pero Dios resucitó cuando dijo, solo cree. ¿Y sabes qué hizo Jairo? Creyó. Y llegó a la casa y sacó a todos los incrédulos, ¿no? ¡Ay, ya se murió! Ya, salgas aquí, no está bien. ¡Ay, pobre de ti! ¿Cuánto lo siento? No, traigo al Todopoderoso. ¿Amén? Y tú ya no puedes decir, aquí lo traigo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pues Dios me los bendice mucho. Toma ahí tu lugar, que mi esposa tiene algunas